parte de cultural, de la religión, vivimos siempre en culpa. Y algo que siempre me ha llamado la atención es esta parte de los valores, porque también hablamos mucho de los valores, ¿no? De ser fiel a tus valores y vete detrás de ellos y no sé inamovible en esa parte, que también hablamos de ahí desde el tema de los límites y de cómo te relacionas con otras personas. Pero muchas veces también experimentamos estas emociones justo por la culpa que nos genera el transgredir los valores que nosotros supuestamente tenemos o que nos han inculcado desde casa, etcétera. Y aquí cómo juega, y quisiera que nos hablaras un poco de estos sentimientos de, o sea, yo de repente me he atrevido a experimentarlo como una manera consciente desde la intuición. A ver, ¿qué es lo que yo estoy viviendo, sintiendo en este momento? Y lo voy a vivir y me vale madre. O sea, si alguien se siente incómodo con esto que yo estoy experimentando, pues lo hago saber. O sea, también hay que ser, también creo, responsables afectivamente entre las personas con las que nos vinculamos. Pero, pues no me voy a limitar porque, pues algo en mí me dice que no tendría que ser necesariamente lo que aprendí en mi casa o en la religión. Y por eso, de hecho, el podcast se llama Hablando sin filtros, atrévete a cuestionar tus creencias, porque invitamos siempre a la gente de que replantemos de dónde viene esto que yo me he forjado como la regla que tengo que seguir y que es inamovible y que ya lo adquirí como parte de mi set de valores, ¿no? Wow, es demasiado profundo todo lo que dices. La primera es, no, haces un planteamiento muy interesante y al final, pues sí, o sea, cuando elegimos estar en conciencia, ya no hay vuelta atrás, ya no nos podemos hacer mensos. O sea, la realidad es que quien elige despertar no vuelve a cerrar los ojos. Y con lo que tú mencionabas hace ratito, y para empezar a también tocar un poquito esta parte, a ver, tu ADN trae la información de tu sistema, de tu árbol genealógico, ¿ok? De tu sistema familiar. Tú vas a tener cierta predisposición a tener el mismo color de ojos que papá o mamá, o el cabello igual al abuelito o a la abuelita, o el tono de piel de tal forma o de esta otra. Pero dentro de ese ADN también vienen la carga emocional que ellos experimentaron y que se pudo haber quedado hasta cierto punto como un trauma o como una fortaleza. Esta parte se llama epigenética, es lo que va más allá de la genética, y se ha mostrado que las emociones o los patrones o lo que se llama bioshock, que ahorita, bueno, el bioshock es una experiencia, un suceso que se da en un momento determinado donde era absolutamente inesperado y lo vives en silencio, en soledad y aparentemente sin solución. Cuando cubre con estas tres características y no tienes forma de salir, de hablarlo, de compartirlo y no ves que tenga solución, o sea, te quedas callado y estás en silencio y no le puedes decir a nadie. No ves que tenga solución y no sabes para dónde salir. Y te lo guardas, se llama bioshock porque hace un shock biológico. Y la palabra trauma viene de impresión, como si fuera un sello. Se genera una impresión y entonces por eso se le llama trauma, porque es una impresión que se genera en el cerebro, en la memoria, etc. Claro. Pues este bioshock es lo mismo. Nada más que dependiendo de la emoción o del suceso que aconteció, va a ser la parte del cuerpo a la cual se va a asociar o arraigar principalmente, porque todos los órganos del cuerpo tienen conexiones con la parte emocional o con la parte vivencial, si lo ponemos de cierta manera. Eso de que, híjole, es que me cae en el hígado, bueno, pues muchas veces la parte de enojo y de ira
se centra precisamente en el hígado. Y en diferentes órganos y en diferentes partes del cuerpo vamos encapsulando estos bioshocks y estas emociones que no siempre tenemos la posibilidad de trabajar y que para eso sirve la terapia. La gente que de repente dice, bueno, pero es que ¿para qué me va a servir la terapia? Pues para poder hablar algo que en su momento tuviste que callar. Por eso la importancia de hablar, para darle un lugar, Claro. para traerla al momento presente y permitir exponer esa situación y buscar sanarla. Ahora, te cuento todo esto porque así como podemos tener el color de piel, de ojos, la estatura, la complexión con mayor predisposición según nuestro árbol genealógico, también si a alguien se le llenó el hígado de piedritas, también va a pasar esa información. Y la epigenética viene con una teoría que dice que son hasta 7 generaciones lo que se alcanza a pasar en el Wow. ADN. Si tú me dices, a veces siento que estoy haciendo algo malo por querer salirme del corralito en el cual crecí o del mindset, esta formación, este conocimiento, esta educación que me dieron, sistema de creencias que me dieron. Y a veces me siento incómodo porque me estoy saliendo del corral o del guacal o como se diga. Bueno, pues es porque estás yendo en contra de tu propia naturaleza. ¿Pero qué crees? Para eso lo estás sintiendo. Tengo una premisa que me fascina y te la comparto. Las desgracias suceden para que des gracias por lo que traen a tu vida después de haberlas pasado, librado. Si tú en este momento estás teniendo una sensación de desgracia porque estás siendo desleal a tu árbol genealógico, a tu sistema familiar, tal vez para eso tenía que suceder el que tú lo manifestaras. Porque al momento de tú sanar o liberar esa barrera, ese límite, ese elemento que te estaba coartando en tu desarrollo, cuando lo liberas y lo sanas tú, también lo liberas y lo sanas para todos. Kármicamente, energéticamente, es como si desbloquearas en videojuego un nuevo mundo. Bueno, pues tú fuiste el que se rifó, tú fuiste el que llegó al castillo de Mario y logró brincar por la bandera y la conquistaste. Claro. Algo similar es. Y así como de repente se puede pensar, es que hay muchas maldiciones familiares o dentro de estos creencias limitantes, prefiero llamarlo así, o patrones o lealtades. Así como de repente todos estamos con este tope de límite, al mismo tiempo empiezas tú a generar una lluvia de bendiciones y energéticamente te empiezan a regresar esa liberación y sanación que tú hiciste y grandes cosas buenas, agradables, favorables, o sea, bendiciones empiezan a llegar a tu vida cuando te atreves. Claro. Pero la clave está aquí en desde dónde lo haces. Si lo Justo. haces desde el agradecimiento, desde el amor, desde el honrar a los que no sabían hacerlo diferente y no desde el orgullo y el ego y ya les voy a enseñar cómo se hacen las cosas porque todos los de antes no sabían y yo aquí porque puedo, y lo haces desde el ego y desde la soberbia, no es el lugar más adecuado o recomendable para manejar esta situación. Pero si tú la haces